Si quieres pasarle a alguien el Face, deja el punto aquí. O si quieren pasarle a alguien el Face. A ver, para. Si quieren se pueden conectar a este Facebook y lo vamos a transmitir por el Facebook. Es MX7. Vean, le voy a poner abajo Facebook. Estamos listos, esperamos tantito. Voy a dar una vuelta allá afuera, Hugo. A ver si ¿Está abierto? Sí, está abierta. La otra vez llegaron y estaba cerrado, se fueron. ¿Esta de aquí? No, pues sí, siempre veo que está abierta atrás de nosotros. Pero esta vez yo no sé, dejaron cerrada. Alguien la cerró, yo Luego creo. me hablaron que estaba cerrada. No me digas. Sí. Bueno, me escribieron que estaba. Pudieron haber escuchado. Bueno. sí está abierto. No se ve nadie por ahí. No, pues yo acabo de entrar ahorita. Pues esperamos tantito, usted me dice unos 5 minutos. ¿Sí? Sí. Sí, se soltó fuertecita el agüita, ¿eh? Pero nos hacía falta. Sí, hacía falta una agüita así, por el calor estaba subiendo mucho. Pero hace rato nomás mucho, ¿no? Hacía un buen ¿Sí? ¿no? Pero bueno, ahorita ya. Es que fueron dos lluvias, la de como las 4 o 5 de la tarde. Ajá, sí, sí. A las 3. A las 3, ¿verdad? Y después la de las 5:30. Ajá, que esa fue más fuerte. Sí. Es así, con viento. Sí, sí, Que sí. todavía sigue porque está lloviendo todavía. Es que nos tocó la tarde. Sí, el banco. Sí, me acuerdo que antes del banco. No, corre. Y luego se detuvo. Y te venís ahorita corriendo, ¿verdad? Esta no está que me vine aquí a la policía. Tuve que meter a la farmacia a Guadalajara. Porque es que si me quedo más tiempo, pues no me permita sin mi ropa. Exacto. Porque si no la dentista. Claro. Aparte de la dentista, si no, ya no vas a buscar ni pasar. Sí, claro. Tengo que salir antes con los tengo que salir. ¿Qué horas tienen por ahí? Las 7 con 2 minutos tengo yo. 7:05 empezamos, ¿no? Ah. ¿Sí? Me doy otra vuelta. Para ver si... estoy viendo, mira, aquí está bien. ¿Sí? Bien la puertita. Es que dice Martita que la semana pasada no sé qué se le cerró. Ah, Se sí. quedó gente fuera, ¿verdad, Martita? Sí, qué barbaridad. Sí, sí, sí. Lo bueno es que ahora sí hay cable. No ¿Cómo? pusimos a correr a Adrianita. Ahora sí, cable. Ah, sí. Es que, ¿otra vez? Bueno, es que te hablé para otra vez. Ahora le puse diures, le puse caquita, le puse el nombre. Oye, ahí el cable enredan ahí. Este cable es de la Sociedad Teosófica. Yo le puse Ya no tiene, ¿eh? Ya no tiene. Ya no lo tiene. No, ya no. No, el día que, la semana pasada no lo tenía cuando yo... Yo lo puse. ¿Ya lo cambiaron? No, No. para nada. No, ¿sabes qué? Ahora sí dejo el cambio.
está animal. Ah, mira. Es que se lo había llevado Rubén y ahora lo dejó porque Ahora vino lo Rubén. trajo. Ya Ahora lo tiene dejó. razón. Ya tiene No, razón. era el que estaba en el... Ahora, no, porque vino Rubén y ahora No, lo pero dejó. yo lo saqué de ahí. No lo sacó Rubén de su lado. Ese día, ¿verdad? ¿Cómo lo buscamos? Uy, sí, lo buscamos por todos lados, no estaba. Lo buscamos por todos Pero lados. luego el que compraste en la caja. Se sintió culpable. Dice, no. Pero lo curioso es que estaba este cable, ¿No gusta una paleta? estaba Gracias. desde ¿De verdad? la Sí, semana tengo la pasada que diabetes. informe, Ah, pues estaba pero de la Bueno, ¿listo, Martita? ¿Empezamos? ¿Sí? Claro que sí. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia. Yo espero que ya todos me conozcan, y para los que no me conocen, pues soy el doctor Enrique Meneses Cervantes. Yo me dedico a la medicina alternativa y me he especializado mucho en lo que es la medicina emocional, la medicina energética y la medicina cuántica, que propiamente pues es lo fuerte que yo trabajo, ¿no? Y bueno, en relación con eso agradezco mucho a la Sociedad Teosófica que me haya invitado a dar esta plática tan interesante aquí a las ramas HPV y algo que estén aquí, que me hayan invitado a dar esta plática, ¿no? Y gracias a Martita también por la invitación, a Dianita y todo, ¿no? Gracias. Bueno, pues este es un tema muy interesante, realmente es un tema que a mí me apasiona, porque yo en mi consultorio veo todos los días pacientes en crisis, ¿sí? Todos los días veo pacientes en crisis. Y esto de verdad pues me hace pensar mucho en esta situación. Entonces por eso es que este tema para mí es tan interesante, y yo creo que para todo el mundo debe ser interesante, porque todos tenemos crisis tarde o temprano. Entonces hay que ver de qué se trata esto, por qué la crisis, para qué, cuál es el objetivo, cómo vamos a resolverla, cómo podemos resolverla. Entonces tenemos que ver muchas circunstancias y muchos aspectos de esta crisis, ¿no? Y como les digo, a mí en lo personal es un tema que de verdad me apasiona, hablar de estos procesos psicológicos, de estos procesos emocionales, porque ante las muchas pláticas que doy en el gremio médico, lo primero que afirmo es una cosa que para mí es muy importante y que el gremio médico no le ha dado importancia, es que más del 95% de todas las enfermedades tienen un origen emocional, ¿sí? Más del 95% de todas las enfermedades tienen un origen emocional, y eso es una realidad. El problema es que el gremio médico, a través de las empresas farmacéuticas, que ya más que nada se ha convertido pues en una especie de negocio y ya no tanto el aspecto de sanar a las personas, bueno, pues la medicina alopática o la medicina oficial es más sintomática, es más relacionada a tratar de apagar o de quitar los síntomas, más que de sanar, más que de poder devolverle la salud a los pacientes. Entonces es una medicina sintomática, pero la medicina sintomática no nos cura, no nos alivia, nada más nos cubre los síntomas. Que tienes diarrea, tu antidiarreico; que tienes dolor de cabeza, pues tu analgésico; que tienes la presión arterial, pues tu antihipertensivo, y así nada más es sintomática. Lo que tratamos de hacer al trabajar la medicina alternativa y la medicina emocional es específicamente irnos a la raíz del problema, irnos a la causa, al origen, no resolver los síntomas, irnos al origen. Es como una plantita que tiene su raíz, su tallo y sus hojitas, y todas las hojitas, cada una de las hojitas son los síntomas que tiene el paciente. Pero si le quitamos una hojita, el paciente no va a sanar. Pero ¿qué pasa si arrancamos la raíz? Pues todas las hojitas se secan. Lo mismo pasa con las enfermedades. Si la resolvemos de raíz, si resolvemos el problema desde el origen, desde la causa, todos los síntomas se van a quitar. Entonces no debemos de enfocarnos en los síntomas. Ay, que me duele la rodilla, ay, que ahora me duele el pie. O sea, no enfocarnos en los síntomas, sino por qué te duele el pie, por qué te duele la rodilla, cuál es la emoción que está generando ese tipo de situaciones. Y es a lo que hemos tratado de enfocarnos para resolver las enfermedades desde la raíz, desde la causa, y no nada más los síntomas.
no es importante quitar los síntomas. Es como un cáncer, por ejemplo. En el cáncer, la medicina oficial solo tiene 3 soluciones. La primera, la cirugía; la segunda es la quimioterapia; y la tercera es la radioterapia, ¿sí? Pero cuando hace la cirugía y luego de la cirugía la quimioterapia y luego la radioterapia, muchas de las veces el cáncer reincide y vuelve a salir. ¿Por qué? Porque no se sanó el proceso emocional que generó el cáncer. ¿Y cuál es el proceso emocional que genera el cáncer? Pues es tener un odio, un rencor, un resentimiento guardado durante mucho tiempo, casi durante toda la vida, y no resuelto. Y eso es específicamente lo que viene a generar el cáncer en las personas. Depende del tipo de resentimiento, el tipo de odio, el tipo de rencor, si es con un hombre, si es con una mujer, si es con los padres, si es con los hijos. O sea, depende es la parte del cuerpo en donde va a dar ese cáncer. Entonces, lo que tenemos que hacer, al menos yo he tenido una gran cantidad de pacientes con cáncer, pues lo que hacemos es resolver el conflicto desde el origen, resolver la emoción, el odio, el rencor, el resentimiento, a través del perdón, a través de la comprensión de esa situación, porque muchas veces estamos enojados con nuestro papá, porque de chiquitos nos corrió, nos golpeó, nos humilló, nos abandonó. Entonces ya no nos acordamos y creemos que eso ya pasó, pero en nuestro inconsciente está ese odio, ese rencor, ese resentimiento hacia el padre. Y ese inconsciente es el que trabaja para que tarde o temprano se genere un cáncer. Y así todos los tipos de cáncer tienen como origen ese tipo de emociones. Por eso es importante ver qué pasa con una crisis, cuándo se presentan las crisis, por qué se presentan las crisis, cuál es el objetivo de que en nuestra vida haya crisis. Por eso para mí es un tema básico, es un tema muy importante, que entendamos todos qué son las crisis, ¿sí? Que entendamos todos por qué se presentan las crisis, ¿sí? Y es por eso yo quiero pedirles su atención en este tema, para que podamos entender un poquito esta situación que nosotros llamamos crisis, ¿sí? Entonces, quiero iniciar esta plática con una pregunta, y quiero que todos ustedes, todos y cada uno de ustedes, me dé una respuesta, porque se trata de participar todos. No se trata de que yo venga y hable y les diga bla bla bla. Se trata de que participen un poquito con preguntas, con opiniones, con sugerencias. Y entonces yo quisiera que ustedes me dijeran en relación a esto, esta pregunta dice: las crisis son necesarias para poder evolucionar, ¿sí? A ver, Martita, adelante, por favor. Bueno, crisis también quiere decir oportunidad. Crisis también quiere decir oportunidad, ¿sí? Y en esas oportunidades, pues podemos saber, como tú dices, qué emoción nos está afectando en ese momento. Y dices evolucionar. Bueno, al darte cuenta lo que te está pasando, haces un cambio favorable para ti. Entonces eso se le llama evolución, ¿verdad? Cuando ya no sigues en un mismo lugar plantado, con tantos problemas, con tanto sufrimiento, entonces ves las cosas diferentes. Eso sí es necesario. Entonces, desde su perspectiva, sí son necesarias las crisis para poder evolucionar. Adrianita, cuéntanos. Es que muchas veces cuando estamos actuando mal o haciendo las cosas mal, viene una crisis y eso ayuda a decirnos qué estoy haciendo mal. Entonces, ¿crees que las crisis son necesarias para poder evolucionar? En algunos casos sí. En algunos, ¿y en cuáles? ¿Y en cuáles no? Bueno, es que yo tengo en la mente otra cosa, por decir, para evolucionar hay gente que viene con una mentalidad o con una conciencia bien abierta y todo, y hay gente que no. Entonces ahí es donde viene la crisis, para que abra su mente a la conciencia. ¿Y las que tienes evolucionadas no tienen crisis? No. ¿O sí tienen crisis? No es que estén evolucionadas, es que tienen la mente hacia
hacia la conciencia y entonces solitas van evolucionando, aprendiendo sin necesidad de crisis. Hay gente que puede sola y hay gente que necesita como que una crisis para lograr entender y evolucionar a otro plano. Y hay gente que viene a la crisis y no evoluciona. Hay que se queda. A pesar de eso. Dígame, Martita. Adrianita decía que hay gente, bueno, que vienen, que ya tienen otro nivel, ¿no? Pero yo creo que todos las tenemos, y quizás en menor grado, ¿verdad? Y podemos observar y cambiar rápido porque eso nos está indicando algo que no hemos podido realizar, ¿no? Y tenemos las noches oscuras de los místicos. Es una crisis. Claro, Es una desde crisis. luego. Y son seres que pues ya están a otro nivel espiritual, ¿no? Pero aún así está la noche oscura de la... Cuéntanos. A ver, bueno, yo digo que hay dos formas de evolucionar, por conciencia y por conocimiento, por conciencia y por sufrimiento. Pero pues la mayoría de las personas lo hacemos por lo segundo, por sufrimiento, porque nos falta mucha conciencia. Entonces, pues son necesarias las crisis existenciales para crecer, no hay otra manera. Y si queremos crecer, tenemos que cambiar, y cambiar viejos modelos de la personalidad. Y pues allí hay una serie interminable de defectos, de errores, de ignorancias, de apegos, de iras, de envidias, de lo que tú decías, resentimientos. Entonces, tenemos que cambiar todo eso. Claro, muchas gracias. Adelante. Yo he conocido personas que ante una crisis a veces se hunden más, entran a veces hasta adicciones. Entonces, tal vez por la falta de conciencia, llegan a eso, ¿no? He conocido personas. La pregunta es entonces, ¿son necesarias las crisis en la vida? Pues es inevitable. No, ¿son necesarias o no? En algunos casos sí. Sí, son necesarias. Siempre. Pues son alarmas, alertas de que pues no estamos digiriendo impresiones, sentimientos, y de ahí viene lo que usted decía, vienen los daños internos, las enfermedades. Entonces, pues, sanación, digerir las situaciones. Claro. Sí son importantes, y si no aprendes, la vida te lo repite tantas veces sea necesario, Claro. hasta que aprendes esa lección y evoluciones. ¿Son necesarias o no? Sí, ¿son necesarias? Sí. ¿Por qué? Porque todo ya lo dijeron. Qué buena respuesta, dice. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Híjole, pues sí, son necesarios definitivamente, ¿no? Es un llamado, como dijeron, que la vida nos manda y si no entendemos vienen más fuertes, ¿no? Y es, pues, para abrirnos, ¿no? Y abrir conciencia para aprender por qué llegaron, o más bien para qué llegaron, ¿no? Y de ahí, pues, como un punto de inflexión, o te vas para abajo o te vas para arriba. Pues sí, es que generalmente todos lo hacemos, que llegamos a un punto donde estamos en una situación muy cómoda, muy a gusto, nada nos mueve, estamos lo que la psicología llama en nuestra área de confort, ¿sí? Y ya ni avanzamos ni retrocedemos, estamos bien tranquilos, pero no estamos evolucionando, ¿sí? Entonces, si no nos movemos por iniciativa propia, si no buscamos conocer más, si no buscamos hacer más, servir más, entonces el universo, pónganse en el papel del universo. ¿Qué hace el universo cuando ve que alguien está dormido todo el día y no se mueve, y no avanza, y no quiere estudiar, y no quiere trabajar, y nada más estira la mano para comer? A ver, pónganse en el plano del universo, que necesita que ese ser evolucione. ¿Qué hace el universo? ¿Qué hace? Pues lo saca de su situación de confort, de comodidad. ¿Cómo? A través de una crisis. Y no es un empujoncito. A veces las crisis son verdaderamente, como bien decías, nos llevan al baile, como decían, y a veces hay crisis
que no las soportamos y nos acaban completamente, ¿sí? Y hay crisis de todo tipo, desde crisis de enfermedad, que son muchas veces las más fuertes, pérdidas importantes en nuestra vida, ¿sí? Robos, asaltos, accidentes, ¿sí? O sea, hay crisis verdaderamente muy fuertes, y yo creo que todos las hemos pasado en nuestra vida, todos hemos pasado crisis de todos los tipos. Entonces, sabemos que es necesario que nos muevan el tapete de nuestra área de confort para poder despabilarnos, para poder darnos cuenta de que no estamos en el camino correcto, de que no estamos haciendo lo correcto para poder cumplir la misión que venimos a cumplir, porque yo creo que eso sí todos lo sabemos. Todos tenemos una misión que cumplir aquí en la tercera dimensión, y para eso estamos aquí, ¿sí? Y esa misión normalmente nosotros nos la ponemos en los acuerdos previos de almas, ¿sí? Cuando se reúne el tribunal kármico antes de que nazcamos, y a ver, tú debes esto y esto y esto de todo lo que hiciste en tus vidas pasadas. ¿Qué quieres pagar en esta encarnación? Ah, pues quiero pagar esto y quiero el otro, ¿no? O te faltan estas materias por pasar, esta y esta y esta. ¿Cuál quieres pasar en esta encarnación? Y una vez que ya vemos lo que debemos, lo que queremos pagar, lo que tenemos que venir a aprender, y una vez que nosotros, nuestra alma decide qué es lo que quiere venir a aprender, entonces se forman los acuerdos previos de almas. A ver, tú vas a ser mi papá porque tú me vas a violar, me vas a golpear, me vas a abandonar, porque tengo que aprender lo que es el perdón, lo que es la paciencia, lo que es la tolerancia. Y tú vas a ser mi mamá y me vas a tirar al basurero porque tengo que aprender lo que es el amor. O sea, nosotros, una vez que decidimos qué venimos a aprender, y esa es una decisión propia, porque aún en esos planos seguimos ejerciendo ese gran regalo que nos dio la divinidad, un regalo preciosísimo que es lo más valioso que tenemos, que se llama libre albedrío. Y ese es un regalo maravilloso que aún en esos planos seguimos teniendo ese don divino, ese regalo divino que se llama libre albedrío. Y gracias a ese libre albedrío nosotros decidimos qué venir a aprender, qué venir a pagar y qué dejar para otras vidas, ¿sí? Es como les digo, hay gente que dice, no, yo en esta vida ya no quiero deber nada, yo me la chuto toda, ¿sí? Y ahí nacen sin brazos, sin piernas, ciegos, sordos, mudos, o nacen en un basurero, abandonados en la calle, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren pagar todo. Y la mayoría de las gentes que hacemos, no, yo como el Electra, me la llevo en pagos chiquitos, de poquito en poquito. Aunque sean 1000 vidas, no le hacen, pero de poquito en poquito. ¿Se puede decir que antes de venir acá y tomar esa decisión, hay una especie de conciencia? Siempre hay conciencia. Nuestro cuerpo físico solo es un vehículo prestado para poder transitar en la tercera dimensión y tomar las enseñanzas que venimos a tomar esta escuela, porque aquí es una escuela, es de la escuela más dura que existe en el universo, porque aquí es donde la materia está más densa. Por eso es que las enseñanzas aquí son la parte más difícil de todo el universo, la tercera dimensión, ¿sí? Entonces, de nosotros este cuerpo físico es prestado, y cuando tenemos que entregarlo, se liberan de nosotros todos los demás componentes de nuestra esencia, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia, ¿sí? Acordémonos que tenemos 7 cuerpos, no solo el cuerpo físico, tenemos 7 cuerpos. El físico, que es el que vemos, el que tocamos, pero hay otros 6 cuerpos energéticos. Tenemos el físico, el etérico, el emocional, el cuerpo mental, el crístico, el causal, el espiritual, que es el más alto, que es el que nos comunica con la divinidad, ¿sí? Entonces, entregamos el cuerpo físico y los demás cuerpos, pues ahí es donde se reúne. Ya hablamos la vez pasada que van, ¿a qué lugar decíamos que va el alma cuando se muere? Inmediatamente va al... No, va al... al Kama Loka, ¿sí? Ahí cuando morimos, inmediatamente esta alma, esta esencia, el espíritu es puro, el espíritu no se mancha, el espíritu que traemos es la divinidad que tenemos dentro, y el espíritu no está en proceso de evolución.
Lo que está en proceso de evolución es el alma. Y el alma tiene sus facultades y sus características, como la conciencia, por ejemplo. Entonces, cuando morimos, el alma va a cama loca, y antes de llegar al cama loca se vuelve a reunir el consejo kármico. A ver, tú antes de nacer dijiste que ibas a pagar esto y esto y esto y no pagaste. ¿Por qué? Tú antes de nacer pediste que te fueran dadas estas y estas materias y estas. ¿Ya las aprendiste? ¿Ya cumpliste lo que te comprometiste o no? Y sobre esa base, entonces pasamos al Kama Loka, que es como una especie de escuela de la conciencia, donde reflexionamos qué hicimos en esta encarnación. Las almas muy evolucionadas, ahí sí, ya si en el Kama Loka no tienen nada que hacer, nada que aprender, ahora sí pasan al siguiente nivel, que es el que decían. ¿Cuál? El de Bachán. Y ahí en el de Bachán puede quedarse tranquilo un tiempo. Siempre el alma está activa, siempre está aprendiendo. Nunca está dormida así de que, ay, ya aquí mi paraíso. No, siempre es un aprendizaje. Entonces pasa al de Bachán. ¿Cuánto tiempo va a estar el de Bachán? El tiempo que necesite para tomar conciencia de lo que pasó en esta vida, en esta encarnación. Y hay almas que deciden encarnar luego, porque fueron muchos los compromisos que no lograron cumplir. Entonces inmediatamente solicitan reencarnar. Pero hay almas que no, la mayoría se va al Kama Loka. Acuérdense que fuera de la tercera dimensión no existe el tiempo ni el espacio. Puede pasar allá 1000 años y aquí ser un segundo, ¿sí? Pero ese es el proceso que tenemos todos específicamente. Y ya después, cuando deseamos volver a encarnar, ahora se vuelve a reunir el consejo kármico, a ver qué quieres pagar, qué materias te faltan, y una vez que decidimos qué quiero pagar y qué materias me faltan, ahora sí el consejo kármico va a crear. Nosotros tenemos un grupo de familias de encarnación, que son 144 seres, 144 almas, que siempre reencarnamos con ellas. Y a veces es nuestro esposo, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros hermanos de la teosofía. O sea, todos somos grupos familiares de encarnaciones kármicas. Y a ver, ahora a ti tú vas a ser mi papá, y de ese grupo de encarnaciones o de familias de encarnaciones, ¿no? De 144. Y una vez que ya decidimos, ahora sí el consejo kármico nos arma este teatro. Este es un teatro, cada uno de nosotros viene con un teatro específico. Y en ese teatro específico, los actores, nosotros lo decidimos, y decidimos quién nos va a enseñar qué. Y una vez que ya decidimos, la gente se pone su máscara de papá, se pone su traje de papá, y ahora sí bajamos a tener esta vivencia y este aprendizaje, ¿sí? Pero si en este momento, cuando estamos encarnados, nos acostamos en nuestros laureles, nos vale que eso todo y eso, tiene que llegar el universo, tiene que llegar ese ser maravilloso, creador, esa energía creadora, y tiene que movernos el tapete, porque nosotros no estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos venir a hacer, venir a aprender o venir a cumplir. Y es entonces cuando se presenta el tema del día de hoy, es cuando se presentan las crisis, ¿sí? Por lo tanto, todos creen, de acuerdo a lo que ya opinaron, que las crisis son necesarias en nuestra vida. Sí. Claro, pero ¿qué tal cuando llega? Echamos rayos y centellas. Cuando choqué mi auto y salí todo malherido, cuando perdí el auto porque no estaba asegurado, cuando me enfermé de un cáncer, cuando perdí a mi mamá, cuando me robaron todo el dinero que tenía yo. ¿Qué tal cuando llega la crisis? Ahí sí no estamos a gusto, ni estamos contentos. Y sabemos que tienen que llegar crisis a nuestra vida. ¿De qué volumen es la crisis? Dependiendo, como bien decían ustedes, si estamos avanzando, ¿sí?, la crisis no llega tan fuerte. Pero si estamos dormidos, si estamos todos placeando aquí tranquilamente, llega una crisis que nos va a sacar de nuestra área de confort, pero nos va a sacar porque nos va a sacar, ¿sí? Tengo un paciente, por ejemplo, es un paciente que tiene, pues, de muy alto nivel académico, muchos doctorados, y profesor de la universidad, y bueno, pues vivía con su esposa, pero nada más vivía con su esposa, pero desde que se casaron, él vivía con otras personas, tenía otras parejas, y pues económicamente le iba bien, pero pues
él nada más quería divertirse, quería dar clase para vivir y todo muy bien, ¿no? Y entonces, pues, de repente, hace 4 años, su mamá entra al hospital cuando fue esa falsa pandemia, entra al hospital por supuestamente presentar esa enfermedad, y su mamá sale en estado de vegetal, ¿sí? Entonces desde ahí toda la familia se movió. El mensaje no era nada más para la paciente, el mensaje era para toda la familia, todos los hermanos, porque todos los hermanos estaban desunidos, peleados, cada quien iba por su lado. Entonces la mamá, al salir de ahí, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Unió a todos los hermanos, a toda la familia, y ahora te toca a ti cuidarla, y ahora tú en la noche, y ahora, o sea, se volvieron a integrar. Cómo el universo echa mano de todas esas situaciones para poner esa enseñanza y ese aprendizaje a nuestro alcance, y no nos damos cuenta, ¿sí? Y entonces, y tiempo después, su esposa entra también por una tos al hospital y sale en estado vegetativo. Entonces la mamá, la esposa, es un show, señor dice, bueno, la llevo tranquila, puedo pagar que venga enfermeros en la mañana, en la noche, todo, ¿no? Y ya, pero él no cambió, él sigue con la misma ideología, ¿no? Entonces, y al ratito, pues ya su mamá falleció, todo, bueno, pues ya pasó, pero la esposa, pues se gasta él en enfermeros, todo, muy buen dinero, pero él sigue sin moverse, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Le hablan por ahí que le ofrecen una excelente oportunidad de inversión de un banco de Inglaterra, bla, 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 lo convencen, el señor pide su bono de retiro, pide su Infonavit, todo lo que tiene, parrácate, las mete todo, ¿no? Mete todo lo que él tenía de ahorros en la vida y todo lo mete ahí, ¿sí? Y entonces, pues eso fue hace medio año, y hace un mes me habla llorando que lo defraudaron, que no tiene nada, que no tiene con qué pagar la atención de la señora, o sea, entra en crisis. ¿Era necesario esto? ¿Cómo ven? ¿Era necesario? Pues ya le habían hecho una llamada de atención, ¿no? Ya tenía mensajes, ¿sí? Pero no los quiso escuchar. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa cuando el universo nos empieza a mandar mensajes? Mensajes suavecitos, ligeritos, que se me ponchó una llanta, que choqué tantito con mi carro, que se me rompió el zapato, que iba yo con un vaso y se me cayó, que iba yo con una sombrilla y se me abrió toda, se me rompió. Todos son mensajes del universo, todos son mensajes para que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Pero generalmente quiero preguntarles, ¿hacemos caso de esos mensajes? Nunca hacemos caso de esos mensajes, y el universo no se cansa, o la energía universal, o como quieran llamarlo, la fuente, nunca se cansa de mandarnos mensajes preventivos, ¿sí? Nunca se cansa, pero no los entendemos, no los escuchamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos llega la crisis. ¡Ay! Ya nos ponemos en el papel de víctimas. ¿Por qué yo? Si yo soy bueno, si yo no le hago mal a nadie, no le hago daño a nadie, ¿por qué me pasa esto a mí? Ese es ponerse en el papel de víctima. Y el papel de víctima no nos va a servir absolutamente para nada, al contrario, nos va a hundir, ¿sí? Y en lugar de ponerse en el papel de víctima, decir, a ver, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Qué quiere la energía creadora que yo aprenda? ¿Qué quiere que yo cambie? ¿Sí? ¿Por qué me pasó esto? Hay un mensaje, hay una enseñanza en cada cosa que me pasa. Dime. Ese es el punto que te iba a comentar. Uno es verlos. Claro. Y el otro es saber y poder interpretar. Claro. O sea, pero desde lo más sencillo. Si yo estoy chupándome una paleta así como usted dice, de repente se me cae al piso, ojo, ahí hay una enseñanza, hay un mensaje. Si nosotros, tú lo decías bien claro, ¿sí? Tenemos dos formas de aprender aquí en la tercera dimensión. La primera forma de aprender es la que todos hacemos. Aprendemos a través del dolor, por desgracia. Pero hay una segunda forma de aprender, que es a través de la sabiduría, a través del amor.
¿Y cómo aprendo? Con esos mensajitos de que se me fundió la lámpara, ah caray, ¿qué pasó? Se me rompió el foco, ah caray, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo que cambiar? Que se me ponchó la llanta. A ver, este es un mensaje. ¿Qué tengo que reflexionar dentro de mí? Que hacer esos cambios. ¿Qué mensaje me está mandando el universo? Aquí nada pasa por accidente, nada. Las casualidades no existen. Todo pasa por algo, hasta las cosas más mínimas. Pero todos son aprendizajes si sabemos interpretarlos. Pero también a los errores que cometimos en vidas pasadas, porque todos cuando llegamos aquí a la tercera dimensión, todos llegamos en la oscuridad. Todos fuimos oscuros, fuimos perversos, malvados, malditos, todos. Porque teníamos que aprender eso. No nada más venimos a aprender lo bueno, también veníamos a aprender lo malo. Y tenemos muchas culpas, mucha cola que nos pisen todos. Entonces tenemos que irlo pagando a través de la ley de causa y efecto, a través de la ley del karma, ¿sí? Y entonces, también aquí en la tercera dimensión hay dos formas de pagar. La primera es, como casi todos pagamos, a través del dolor. Pero hay otra forma de pagar. ¿Quién me dice cuál es? Hay otra forma de pagar. No nada más a través del dolor y el sufrimiento. Hay otra forma de pagar todo lo que debemos, todo el karma. Servicio. A través del servicio. El altruismo. A través del servicio. ¿Pero qué es el servicio? Cuando yo estoy sacando un billete de 50 y se lo doy a ver la foto. ¿Sí? Ese servicio, que todo el mundo vea que yo estoy plantando árboles, que yo estoy haciendo a los pobres de comer, que ese no es servicio, ese es ego. ¿Sí? Ese es ego. Véanme que estoy actuando bien, les doy a comer a los niños y la foto. Ese es ego. ¿Sí? Ese no es servicio. El servicio es cuando nadie absolutamente se entera del bien que yo estoy dando a los demás, porque lo hago desde mi corazón. Ya lo decía el gran maestro de maestros, que mi mano izquierda no sepa lo que haga mi mano derecha. Ese es el servicio que sirve. Lo demás es ego. Yo les doy de comer a 10,000 niños y fundo un hospital grandísimo para todos los que no tienen dinero, aquí los voy a atender. Ah, pero le pongo mi nombre. Ese es ego. ¿Sí me explicó? Ese es ego, ese no es servicio. Yo digo esa frase, lo que mi mano izquierda no sepa qué hace pero exactamente ¿qué se refiere? Que nadie tiene que saber cuando hago un acto de bondad. Ah, ok. Sí, nadie. Absolutamente nadie. Es algo que yo hago desde mi corazón. Pero si yo, como les dije, voy ahí a un limosnero y le pongo una torta y un refresco y el video, la foto, pues ese no es servicio, ese es ego. ¿Sí me explicó? Cuando hacen algo para aparentar lo que no son, es ego, no es servicio. ¿Sí? Entonces esa es la otra forma de pagar el karma, con un servicio puro, real, sin esperar nada a cambio, ni siquiera que le digan gracias, ni siquiera que lo vean a los ojos, ni siquiera que les agradezcan, simplemente llegar, hacer el servicio y que Dios te bendiga. Ni siquiera las gracias espero, porque ¿qué pasa cuando hacemos algo por los demás? Ay, míralo, desagradecido, ni las gracias me dio. Ese no es servicio, ese no es servicio, ese es ego. ¿Sí? Y entonces cuando todo eso colapsa, cuando no aprendemos de las situaciones, ¿qué pasa? Llega la crisis. La crisis es la mejor forma que tenemos de aprender, de salir de nuestro estado de mediocridad, de conformidad. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a como ustedes decían, sí son necesarias las crisis. ¿Sí es así? ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Claro que son necesarias las crisis. Pero la gente que empieza a aprender por lo que le pasa a su alrededor, a ver, me caí, me golpeé, me corté, a ver, ¿qué me está diciendo el universo? ¿Qué tengo que cambiar dentro de mí? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué actitud tengo que pulir? ¿Qué me está enseñando este raspón que me hice? ¿Qué tengo que aprender de ahí? ¿Qué me está diciendo el universo? Cuando yo aprendo eso, la crisis no llega tan fuerte. Pero cuando no aprendo con todos los mensajes que me mandan, pues la única forma, ¡pum! Vale. Y llega una crisis, pero crisis que nos arrastra y a veces nos deja hasta sin nada. ¿Sí? Como esta persona que les digo perdió todo. Lo que durante 20 años de trabajo había acumulado y todo,
de un jalón lo perdió todo. Otra paciente que llega también con un cáncer muy evolucionado en el abdomen y otro en el seno al mismo tiempo, y ya tenía 3 cirugías de cáncer, ya tenía quimioterapias anteriores, radioterapias, y por tercera vez presentaba el cáncer. ¿Por qué? Porque tenía un problema emocional que ella no se había dado cuenta, ¿sí? Que ella no había percibido, y era un odio total hacia su esposo. Pero como ella fue educada en los tiempos antiguos, donde hasta que la muerte nos separe, y donde el esposo, que era un señor, ¿sí? Entonces ella estaba que no veía que ella odiaba en el fondo a su esposo, ¿sí? Y no se había dado cuenta porque para ella era obligación, perdón. Era un pecado. No podía dejarlo, claro, era un pecado, pero además no se daba cuenta que lo odiaba, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar, y cuando ella se dio cuenta del gran odio que tenía y empezó a resolver, su cáncer se le empezó a bajar, ¿sí? Pero a ver, ese cáncer también que ella le dio, igual sus hijos estaban todos dispersos, sus hijos peleándose con el papá también allá por todos lados. Cuando le dio el cáncer por tercera vez, ¿qué hizo la familia? Se integró completamente para poder atenderla, para poder apoyarla, para poder servirla. Entonces, eso fue una enseñanza para ella, pero también fue una enseñanza para todo su círculo, para su núcleo familiar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un niño chiquito que no tiene culpa, que llegue, se enferma, esté en el hospital? ¿Para quién es la lección? Para los padres. O para la familia. Y buscamos en el niño encontrar la situación, y es una enseñanza para los padres. Es algo que tenemos que ver más allá de las situaciones. Cuando se nos presentan unas crisis, tenemos que ver qué hay atrás, por qué el universo tejió esa situación, qué quiere el universo enseñarnos, qué quiere que aprendamos. Siempre hay que ver más allá, porque una persona de repente llega y le da una enfermedad donde todo se le empieza a descomponer, y empieza con una gripita y llega al hospital y le da un infarto, y luego ya los riñones, y luego ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Por qué el universo en su gran inteligencia tejió esa situación? ¿Para quién es la enseñanza? ¿Qué es lo que viene a aprender? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de eso? Porque todos los que estamos involucrados tenemos algo que aprender. Y así sea mi hermano, mi primo, aunque yo esté lejos de él, hay una enseñanza para mí. Ojo con todo lo que pasa en nuestra vida. Todo es enseñanza. Aquí nada pasa por casualidad. Nada pasa nomás porque sí. Todo tiene una razón de ser. Por eso yo tengo un dicho que dice, es que aquí todo es perfecto, todo lo que pasa es perfecto. Y cuando podemos entender que todo lo que sucede es perfecto, ¿por qué es perfecto? Porque en todo hay enseñanza, ¿sí? Y si yo me dedico a aprender de los pequeños detalles, es difícil que me llegue una crisis de esas cañonas, ¿no? Pero si yo no aprendo de los detalles, de las cositas, de que mi hermano, de que mi familia, si yo no aprendo de ahí, vale, de que me va a llegar una de aquellas, me va a llegar, ¿sí? Cuando la gente no quiere cambiar, tengo una paciente jovencita de 28 años que vive mantenida de los padres y está estudiando y se la larga, y ahora a la universidad no, pues ya está muy cara, ya cuando va a terminar, y empieza a estudiar al otro lado, y ahí está de parásita con su familia, ¿sí? Y entonces, pues ahí ella tranquilita, muy a gusto, pues estoy estudiando, se justifica ante ella misma que sigue estudiando y que por eso tiene que depender de sus papás, hasta que, ¿qué pasa? Le llega un cáncer de seno, ¿no? Y ahora te mueves porque te mueves. Y entonces entra en una crisis total y absoluta, donde de veras se quiere morir, donde grita, donde llora, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si yo no le hago daño a nadie. Entra en crisis y va a seguir en esa crisis, ¿hasta cuándo? Hasta que acepte que ella tenía que haberse movido mucho tiempo, que tenía que ser ella misma, que tenía que tomar su aprendizaje. ¿Sí me explicó? Entonces, todo tiene una razón de ser.
las enfermedades, las pérdidas, los robos, todo, que nos estafan, que todo eso, todo tiene un porqué y un para qué, todo. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender de eso. Por lo tanto, empecemos desde esta perspectiva. Las crisis sí son necesarias. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Sí son necesarias cuando no queremos entender los mensajes del universo, de qué forma las entendemos. Y a veces, como tú decías, y a veces ni con las crisis siquiera aprendemos. Ni siquiera con las grandes crisis seguimos exactamente igual. Porque toda crisis tiene solución. Toda. ¿Sí? Y a veces la solución es la muerte, a veces la solución es la pérdida total de las cosas, pero todo se soluciona. ¿Sí? Pero a veces habemos personas o hay personas que ni con la crisis más fuerte aprenden su lección. Dime. Oye, Hugo, yo ahorita recordé algunas reflexiones que lo que pasa, que a veces nos quejamos, es para evitar algo a la vez más fuerte, ¿no? Por ejemplo, si no mal recuerdo, es cuando alguien en una historia por ahí comenta una anécdota de que se corta un dedo y eso lo evita que lo manden a la guerra, pero sí, mientras claro, se cortó el dedo, pues está diciendo, ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? Claro, Se está claro. quejando, ¿no? Y eso sirvió para que no pasara algo más fuerte adelante, ¿no? Entonces, a eso sí, todo eso. Claro, desde luego que sí. Todo lo que sucede pasa por algo y a veces, de verdad, nos pasan cosas para evitarnos otras cosas mayores, ¿sí? Y a veces nos enfermamos, ¿sí? Para no salir y que no pase otra cosa mayor. ¿Cuántas historias no hay de los edificios de Estados Unidos, de las Torres Gemelas? ¿Cuántas historias no hay de la persona que saliendo de su casa le chocaron el carro y como le chocaron el carro ya no llegó a su trabajo y gracias a eso vive? Pero en ese momento, ¿qué dijo? ¡Ay, maldita sea! ¿Por qué yo? Pero el universo así se maneja, ¿sí? ¿Cuánta gente salió bueno, yo he leído muchas historias, que híjole, se me olvidaron los papeles, ¡ay no, caramba, soy tan tonto! Y se regresa a su casa por los papeles y ¡pum!, sucede la circunstancia. ¿Sí? ¿Cuántas veces en nosotros mismos nos pasan situaciones que nos detienen un momento, ¿sí? Ya sea el tráfico, ya sea un olvido, lo que sea, para que no pase una circunstancia mayor? Entonces tomemos en cuenta que el universo es muy sabio. La inteligencia universal hace muchas cosas que no podemos entender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aceptar las cosas tal y como son. Yo sé que me va a llegar una crisis, pues aquí estoy para aprender y dar lo mejor de mí, ¿sí? Y yo a veces digo, ¿verdad? Bueno, pues si la crisis llega tan fuerte que tengo que vivir abajo de un puente, pues aquí estoy. Si ese es mi aprendizaje, pues aquí estoy. O sea, no voy a poner a rumiar o echar rayos. Y si me tiene que llegar, lo borro y le quito poder, ya me hablé del perdón. Pero si me tiene que dar un cáncer para que yo aprenda mis circunstancias, pues aquí estoy. Si ese es mi aprendizaje, si esa es mi evolución. Y no voy a poner a echar rayos y centellas de lo que me pasa. Es una crisis. Y la crisis es para aprender. La crisis es para evolucionar. Eso es lo importante de las crisis. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ver? ¿Es un tema importante o no es un tema importante? Muy importante. Un tema sumamente importante que nos ayuda muchísimo. Entonces, las crisis, según el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí?, nos las define como es un cambio profundo, y con muchas consecuencias importantes, ¿sí?, en cualquier parte de nuestra vida o en nuestra propia vida, o en una situación que nosotros vivimos, ya sea laboral, ya sea familiar, de cualquier tipo, o la forma como yo lo tomo. Porque a veces, por ejemplo, se va el novio, bueno, lo demás, sí, pues ya se fue, que Dios lo bendiga y que le vaya bien. Pero para mucha gente es una crisis existencial, que se quiere morir y que no vuelve a tener otro novio en su vida, porque le caló tanto, lo sintió tanto, pero no fue el hecho de lo que pasó. ¿Qué fue? La forma como esta persona lo tomó personalmente. ¿Sí? Y a veces tomamos así las cosas en nuestra vida. Pasan cosas sencillas que las exageramos, las hacemos grandototas.
¿sí? Que nos robaron, ¡ay, ya no vuelvo a hacer nada en mi vida! ¿Sí me explico? Porque exageramos las cosas, pero también es una crisis. Si nosotros la generamos, también es una crisis, aunque nosotros la generemos. Aunque la crisis no sea real, nosotros la estamos generando, ¿sí? Yo conocí ahí a una persona, cuando trabajaba yo en un laboratorio clínico, una química, que pues encontró a su esposo por ahí un ratito ahí, echando una canita al aire con una muchacha y bla, bla, bla. Puf, no, hombre. Cuando ya la conocí de esto, te habían pasado 20 años. 20 años que ella no le dirigía la palabra a su esposo. 20 años donde el esposo tenía que dormir en el sillón de abajo. ¿Sí? 20 años donde no se hablaba, no se dirigía la palabra. Pero ahí estaban los dos. Imagínense una situación, bueno, está bien, no te puedo perdonar, pues ahí nos vemos. Ok, pues mi alma es noble, te perdono, te acepto, no lo vuelvas a hacer, y si lo vuelves a hacer, pues entonces sí. O sea, pero resolver, no darle largas a ese tipo de situaciones. 20 años el señor durmiendo en la sala, ella en su recámara sin hablarse ni para comer. ¿Creen que eso es un matrimonio? ¿Creen que es una vida de familia? 20 años. Cuando yo la conocí, tenía 20 años de vivir así. Y terminó enferma. Ya no supe porque ya dejé de verla, pero seguramente que sí. Pero imagínense lo que sufrió 20 años, lo que pudo haber resuelto en 5 minutos, ¿sí? Bueno, mira, yo te vi, ya la regaste, ¿qué voy a hacer? ¿Te voy a perdonar? Órale. No te voy a perdonar, vete, ahí nos vemos. En 5 minutos lo resuelve. Tenía 20 años de no poder resolver una situación de ese tipo. Imagínense cómo sufrió ella en esos 20 años. Y cómo sufrió el esposo. El esposo cada que le, perdóname, y cínico, y desgraciado, y feliz. O sea, ¿qué tipo de vida es esa? ¿Sí me explicó? Entonces, esas son las crisis que nosotros generamos y que no nos las da la vida, nosotros las generamos, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos con este tipo de circunstancias, ¿no? Y entonces, o también médicamente, lo que llamamos los médicos una crisis médica, es cuando tenemos que los síntomas se intensifican tanto que el paciente entra en una crisis de una enfermedad, ¿sí? O una situación difícil, una situación que es muy difícil resolver. Eso es lo que médicamente es una crisis. Entonces, hay muchas crisis de muchos tipos, de muchas situaciones, ¿no? Entonces, vemos que la crisis es un cambio importante, una coyuntura que se lleva a cabo de que tenemos que cambiar, tenemos que hacer esos cambios en cualquier aspecto de nuestra vida, en cualquier aspecto. Puede suceder la crisis en cualquier circunstancia, ¿sí? Pero nos genera mucha inestabilidad y esa crisis está sujeta específicamente a hacerse cada vez más grande si no aprendemos la lección, si no aprendemos el mensaje que nos está trayendo esa crisis, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos de aprender los mensajes que la energía creadora nos manda, el universo, Dios o como quieran llamarlo, ¿sí? Pero siempre nos mandan mensajes y nos mandan advertencias. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos conciencia de nuestro aprendizaje. Todo lo que nos sucede es para aprender. Dios, el universo, la energía, no nos manda cosas para hacernos sufrir, jamás. No nos manda cosas porque no nos quiere, jamás. No nos manda cosas para castigarnos, jamás. Nos manda cosas para que aprendamos. Todo es aprendizaje. Aquí no hay castigos, ¿sí? Aquí nada de que, ay, pues es que me porté mal, pues sí, ahora sí, castígame, me estás castigando. No, aquí no hay castigos. Aquí todo es aprendizaje, ¿sí? Y cuando logremos entender eso, nuestra vida va a cambiar. La situación va a cambiar. Y todo lo que nos sucede es aprendizaje. Porque cuando estuvimos bien con la posibilidad de hacer los cambios, no lo hicimos. No cambiamos, no dejamos de juzgar a los demás, no dejamos de criticar a los demás, no dejamos de chismear de los demás, no dejamos de hablar mal de los demás. Entonces no queremos cambiar. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos llegue una crisis. Ojo con eso, ¿sí?
porque hasta el pensamiento, todo lo que creamos con el pensamiento es una energía, y nuestros pensamientos negativos tienen efectos, no nada más las palabras, no nada más los actos, los pensamientos también tienen efectos. Uy, esa vieja maldita, ojalá la atropellen en la esquina. Y ese pensamiento que mandamos es una energía negativa que estamos mandando al universo y esa persona, y que se nos va a regresar, desde luego que sí. ¿Sí? Y esa es la ley de causa y efecto, específicamente. Entonces seamos cuidadosos, no solo con lo que decimos, no solo con lo que hacemos, sino también con lo que pensamos. Ojo con eso. Creemos que nadie se da cuenta de lo que pensamos. Eso es un error. El pensamiento es una energía y hay muchos seres que sí la sienten. Y todos nuestros pensamientos quedan registrados. Todos quedan registrados. Y entonces, esta crisis sí son cambios críticos. Aunque muchas veces, si somos inteligentes, pueden ser previsibles. Podemos verlos venir. Pero si no hacemos nada por resolver, por perdonar, por amar, por abrir nuestro corazón, etcétera, si no hacemos nada, va a llegar, de que va a llegar, va a llegar, ¿sí? Y entonces estas crisis siempre tienen un grado de inestabilidad, un grado de incertidumbre muy grande en cuanto a que si son reversibles o no son reversibles, ¿sí? Aunque si son muy graves o son poco graves, dependiendo de cómo nosotros vamos a actuar en esa circunstancia, ¿no? Bueno, porque si no tuviera ese tipo de consecuencias, bueno, pues resolvemos automáticamente y ya pasó, y ya se resolvió y no hay mayor problema, ¿no? Pero entonces tenemos que ver eso. Entonces son cambios profundos, súbitos, cambios violentos que pasan en nuestra vida. Esa es crisis. Lo demás son situaciones que en lugar, como decía Martita, en lugar de llamarle problemas, no son problemas. ¿Cómo debemos de llamarle? Oportunidades. Lecciones. No son problemas lo que nos pasa en nuestra vida, son oportunidades. Tenemos que mejorar nuestro lenguaje. Ay, tengo un problema que no sé cómo resolverlo. No, tengo una oportunidad maravillosa para ser mejor, para actuar mejor, para ser más inteligente, ¿sí? Porque todas las crisis obviamente tienen muchas consecuencias, y consecuencias muy importantes a veces de nosotros y en nuestros seres queridos, en nuestros familiares, ¿no? Por lo tanto, las crisis pueden designar un cambio que puede generar traumas importantísimos en la vida o en la salud de nosotros o de las personas que están a nuestro alrededor, o no solo en las personas, sino también en una situación nos quedamos sin trabajo, no tenemos dinero ni para comer, o nadie nos quiere hablar, los que fueron nuestros amigos nos dieron la espalda, se fueron. Entonces todo es enseñanza, todo pasa por algo. Tenemos que entender que el universo es tan maravilloso y tan inteligente que nos está hablando con cada cosa que nos sucede, con cada cosa que nos pasa. Que se me quemaron los frijoles, a ver, ¿qué tengo que aprender de esto? Porque ahí hay una enseñanza, ahí hay un aprendizaje. No nada más pasa por accidente, no nada más pasa por casualidad. Todo pasa por algo, ¿sí? Y también esta crisis puede implicar que haya cambios abruptos, cambios inesperados, ¿sí? Cambios que generan emergencias en la forma de pensar y de sentir de las personas, o dificultades importantes, y esto es lo que nosotros llamamos crisis. Crisis no son los problemitas, las circunstancias que podemos resolver. Crisis son cuando gritamos, cuando lloramos, cuando ya no sabemos para dónde caminar, cuando no sabemos qué hacer, cuando el mundo se nos está hundiendo, cuando el piso se nos está hundiendo. Esa es una crisis. Y creo que todos hemos pasado por crisis, ¿sí? ¿O alguien no ha pasado por ninguna crisis? Todos, ¿sí? Porque es una forma de aprender, es una forma de evolucionar de todos nosotros. Y entonces, lo importante de eso es lo que ustedes decían al principio. La crisis nos pone a prueba, nos viene a ver qué tanto somos capaces de resolver, qué tanto somos capaces de mejorar nuestra propia situación. Ese es el reto de la crisis. Ay, como decía, ¿no? Ay, pues ya me llevó, ya me ríe. No, en la crisis tenemos que sobreponernos. Allí se demuestra quién es quién.
Ahí es donde vamos a demostrar de qué estamos hechos. En la crisis. Porque bueno, todo el mundo cuando estamos en el jajaja, jejeje, todos somos felices, no hay problema. Pero ¿qué tal cuando estamos en la crisis? Ahí sabemos exactamente de qué estamos hechos. Ahí es cuando sabemos quiénes somos, en el fondo, en nuestro ser interno. Y entonces esta crisis reafirma específicamente lo que somos, nos enseña lo que podemos o lo que no podemos hacer en nuestra vida cotidiana, lo que podemos resolver o no podemos resolver, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, ¿sí? Cada crisis que nosotros llegamos a superar, salimos de esta crisis, ¿cómo? Fortalecidos. Más fuertes, Fortalecidos. claro que sí, más inteligentes, más sabios, más maduros, más conscientes. Cada que superamos una crisis, salimos más fuertes. Y entre más fuerte la crisis, más fuertes salimos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Sí, eso sí. Que las crisis de verdad son necesarias para fortalecernos, para hacernos más inteligentes, para hacernos más humanos, para ser más nosotros mismos. Pero ¿sí? también hay una minoría que no pasa las ¡claro! crisis y se suicidan. Y se quedan ahí. En esta vida no pasó la crisis. Y entonces, como ahorita no aprendió su lección, va a reencarnar con la misma lección que aprender, pero siempre será en situaciones más difíciles. Siempre. Cada vida y cada reencarnación, lo que no pudimos resolver en esta, lo vamos a resolver en la próxima. Pero siempre será en situaciones más difíciles y más adversas que esa. Eso es una ley. ¿Sí? Así que yo digo, bueno, pues si ya estoy aquí, pues resuelvo. ¿Sí? Si tengo que perdonar a mi vecina porque me vino a tirar la basura y me mienta la madre todo el tiempo y es una desgraciada, pues ¿para qué me espero verla en la próxima vida y que mi vecina en la próxima vida sea mi mamá o sea mi suegra y el conflicto va a seguir? No, lo resuelvo ahorita, o su esposo. No, lo resuelvo ahorita porque no quiero dejarlo para la próxima vida. Y si estoy peleado con mi hermano, con mi esposo, con mi papá, ¿para qué voy a esperarme a resolverlo en la próxima vida? Lo resuelvo ahorita en esta. ¿Para qué? Para que ahorita ya eso se resolvió y en la próxima vida mi situación sea mucho mejor. ¿Sí me explico? ¿Para qué nos morimos peleados con... pues sí, estamos en nuestro lecho de muerte. Ay, hijos, perdóname, por favor. Ay, papá, perdóname, ¿por qué te dices esto? 20 años de no hablarle y ya en el lecho de muerte queremos el perdón. ¿Sí se dan cuenta que pasa muy seguido? ¿Sí? Y eso no es así. Eso no es así. ¿Sí? Entonces tenemos que resolver ya. Vean cada uno de ustedes con quién están peleados, cuántos años tienen de no hablarle al hermano, al tío, al abuelo, al padre. Y vayan y pídanle perdón, perdónenlo. ¿Para qué se esperan que la siguiente vida venga como su esposo, como su papá, como su vecino, como su hijo, para que el conflicto siga y el conflicto se resuelva? No, vamos a resolver de una vez, en esta vida, para que en la próxima sea más suave el aprendizaje. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener esa capacidad, tenemos que tener esa inteligencia, ¿no? Y entonces, como bien decían, la crisis sí puede hundirte y quedarte ahí y clavarte y te suicidas y te sientes incapaz y te sientes impotente, pero una crisis te vino a poner a prueba para que te comprobaras ante ti mismo quién eres, de qué estás hecho. ¿Sí? Y hay mucha gente que se quiebra en las crisis. Y efectivamente, ¿sí? El peor delito que podemos cometer ante la vista del universo es quitarnos ese maravilloso regalo de la vida que nos dieron. Es el peor delito que puede haber en esta existencia, quitarse la vida. ¿Sí? No hay otro peor. Ese es el peor delito, ¿no? Y entonces, cuando estamos en una crisis, somos nosotros los que vamos a decidir si nos hundimos, si nos caemos, si perdonamos o vamos a odiar. No, ahí toda nuestra vida seguimos odiando, seguimos sin perdonar, seguimos teniendo al hermano de enemigo, seguimos teniendo peleados con el esposo. Nosotros decidimos.
si queremos llevarla por el camino del aprendizaje o seguir en el mismo camino que nosotros hemos venido. Entonces una crisis puede llevarnos al éxito o puede llevarnos al fracaso. Nosotros vamos a decidir cómo va a terminar esa crisis. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, como verán, las crisis son una enseñanza maravillosa, maravillosa, ¿sí? Porque a través de las crisis también logramos pasar saliendo ilesos de los problemas, ¿sí? O hundirnos, ¿sí? Nos hace más fuertes, más capaces, más conscientes de nosotros mismos, más seguros de nosotros mismos, o nos da en toda la torre y nos hundimos. Y cada crisis tenemos que saber quiénes somos. Y ya choqué y mi carro se desbarató. ¿Y qué hice? Y pierdo el control. Entonces, ahí me conozco. Qué débil soy. No, choco, tranquilo, pasa esto, el mundo se está cayendo, está temblando, me robaron. Tranquilo, yo en mi centro. ¿Sí? Yo en mi centro sabiendo que es un aprendizaje, que es una lección y que tengo que aprender el mensaje que me está mandando el universo. Que tengo que aprender qué me está enseñando esa crisis. Entonces, mi situación, mi idea es que aunque el mundo se esté cayendo a mi alrededor, aunque esté pasando de todo lo peor, yo tengo que estar en mi centro. Tengo que ser dueño de mí mismo y no perderme. Esa es la madurez emocional, esa es la madurez espiritual, ese es el proceso de evolución. Cuando entramos en una crisis y logramos mantenernos ecuánimes, logramos mantenernos en nuestro centro, logramos mantenernos siendo seres humanos, amorosos, con capacidad de perdonar, con capacidad de pedir perdón. Esa es la prueba. Entonces nosotros vamos a decidir cómo vamos a salir de esa crisis. Nosotros, ¿sí? Y entonces, porque las crisis obviamente nos van a dar sabiduría. Las crisis nos van a dar experiencia, nos van a dar mejores herramientas para las situaciones futuras que nos va a presentar la vida, ¿sí? Pero además de todo, la crisis nos va a permitir, ojo con esto, la crisis nos va a permitir evolucionar en este plano. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Adelante, Martita. Yo creo que la mejor forma de ver que podemos superar esas crisis es, como decías, encontrarnos en nuestro centro para poder, pues, observar mejor por qué está esta crisis. Claro. Pero, como tú decías, bueno, un temblor, ¿qué hago en un temblor? Me mantengo en mi centro, porque tengo quizás dentro de esa crisis la oportunidad de ayudar a otros. Claro. Y de mantenerlos, ayudarlos también a encontrar ese equilibrio y que accionar. Entonces, pues sí, es una gran oportunidad, pero el mantenerse en ese equilibrio, el poder observar, porque si no, no observas nada. No aprendemos de la crisis. Exacto. No aprendemos de la crisis. Si venimos a ¿Sí? resolver Entonces, adversidades. cada uno de ustedes, ubíquense cómo reaccionaron ante las crisis que se les presentó en la vida. ¿Cómo reaccionaron? ¿Sí? Ante cada crisis que tuvieron, cuando les robaron, cuando se enfermaron, cuando perdieron a su papá, a su mamá, cuando perdieron al ser querido. ¿Cómo reaccionaron ante esa crisis? Tuvieron la serenidad y la ecuanimidad de preguntarse qué tengo que aprender, por qué el universo o el eterno o la energía me está mandando esta enseñanza. ¿Sí me explicó? Entonces, como dice Martita, lo ideal es permanecer en nuestro centro, siendo dueños de nosotros mismos, siendo dueños de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestros sentimientos. Nunca perderse, aunque la crisis sea muy fuerte, jamás perderse, jamás perder el centro. Esa es la esencia de todo, porque entonces es cuando la crisis realmente nos va a traer ese aprendizaje, ¿no? Y entonces, a veces no es la crisis la que nos viene a desequilibrar y a sacar de nosotros, es la forma como yo la tomo, es la forma como yo siento que me afecta, la actitud que tomo, la decisión equivocada que tomo, ¿sí? Que encontré a
no sé, un matrimonio, ¿cuántos se saben que encontró a la señora con el otro y llega y ¡pum!, los mata a los dos y vámonos, ¿no? O sea, no supo cómo reaccionar ante una crisis, no supo resolver adecuadamente. Bueno, pues si la señora ya no me quiere, pues si ya necesito otra persona, bendiciones, que te vaya bien, adiós, punto, se acabó. México está ¿Sí? lleno de feminicidios, ¿no? Que me imagino que son desencadenados por celos, por Todo posesión, eso, porque por la gente egoísmo. no entiende sus crisis ni aprende de sus crisis, ¿sí? Y entonces toma una reacción totalmente equivocada, donde pierde el piso, donde pierde el sentido de la realidad, por dejarse ir por el coraje, por el odio, por el rencor, por esas emociones que nos controlan. Entonces perdemos el piso, perdemos el centro y perdimos la gran oportunidad de aprender de esa crisis que nos está mandando el universo. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, de verdad las crisis son situaciones sumamente importantes para que nos demos cuenta cómo está la confianza en nosotros mismos, cómo está mi fe en la divinidad, qué tanto de veras tengo fe, o nada más tengo fe cuando estoy a gusto, estoy bien, o también tengo fe en los momentos difíciles, en los momentos de crisis. También mi fe se mantiene pura, limpia, ¿sí? O ahí es cuando digo, no, Dios, me abandonaste, es más, ya no creo en ti, ya, olvídate de mí, y yo me olvido de ti, porque también sucede, ¿sí? Entonces, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está la confianza en mí mismo, en la divinidad? ¿Qué soy capaz de salir adelante, de lograr, de aprender? ¿Sí? Porque muchas crisis efectivamente nos incapacitan, ¿sí? Y nos dejan indefensos ante la vida, ante el universo, ante los demás. Entonces, hay muchas crisis, ¿no? Cuando perdemos el empleo, ¿sí? Cuando nos enfermamos, ¿sí? Cuando tenemos una pérdida de identidad, que no sabemos ni quiénes somos, ni para qué venimos acá, ni qué venimos a hacer, cuando no sabemos ni por qué estamos aquí, cuando llegamos a la vejez y nos sentimos unos inútiles, unos estorbos para todo el mundo, entramos en crisis. Cuando ya los hijos, en lugar de agradecernos, ya nos humillan, nos ofenden, nos agreden, nos dicen que somos un estorbo, que no servimos para nada. Esas son crisis, ¿no? Cuando sentimos que estamos llegando al final de la vida, al final de camino, y no estamos seguros de que actuamos bien en la vida. Dime. Ah, es que estás así. Digo, ay, caray, dos preguntas al mismo tiempo. Aprovechando la pausa que hizo, la mayoría de la gente actuamos así ante una crisis, con enojo, con desesperación. ¿Por qué? Porque actuamos mecánicamente. Depende de la personalidad, depende el ego, ¿sí? Si yo tengo una personalidad ecuánime, tranquila, segura, viene la crisis y yo en mi centro. Pero si soy muy inmaduro y muy inestable, y me enojo y pateo y aviento y pego y mato, ¿qué pasa cuando pasa un vehículo enfrente de mí y sin nada, nomás porque sí, me toca el claxon y me mienta la madre? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues igual, hasta claxon me falta, ¿no? Somos inmaduros, no sabemos que ese tipo lo que anda cargando, todas las frustraciones que anda cargando, y quiere que yo le reciba su basura. No, chiquito, que te vaya bien, que Dios te bendiga, la basura es tuya. ¿Sí me explico? No se la recibo. Pero ¿qué hacemos todos? ¡Ay, este hijo de ahorita va a ver que! O sea, la inmadurez, el enojo, se manifiesta de inmediato. ¿Sí? Esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado cómo reaccionamos ante las pequeñas situaciones o ante las grandes crisis. ¿Sí? Dime. Bueno, pero a veces es, ahora sí, pero a veces es necesario para defenderse, ¿no? No. Todo el mundo anda cargando su bote de basura. ¿Y qué pasa? Yo traigo mi bote de basura. Eres un idiota, baboso, ¿qué me ves? Pero si lo golpea, Bueno, se va a quedar. entonces, si él entiende, mira, está lleno de basura y quiere que yo le reciba su basura. No, que Dios te bendiga. Pero si usted llega y me quiere darme un cuchillo, sí, obviamente, con la inteligencia, la capacidad, me defiendo sin agredir, sin darle basura, porque todos tenemos nuestro bote de basura y queremos que alguien nos lo reciba.
¿sí? Y cuando que me ves que anda cargando la basura y quiere que yo le reciba su basura. No, que Dios te bendiga, ¿sí? Pero si se me acerca y me agrede, bueno, entonces sí me tengo que defender, pero sin enojo, sin odio, sin rencor, porque entonces también ya me enganché con su basura. ¿Sí me explicó? No es engancharse con la basura de los demás, es mantenerte en tu centro, ¿sí? Y si logras mantenerte en tu centro, es que ya tu madurez espiritual, tu madurez interna, la estás demostrando. Para los demás a lo mejor eres un cobarde, ¿sí? Pero para ti eres un ser maduro, tranquilo, que supiste que aquel solo quería provocarte para ver qué tenías dentro. ¿Me explico? Y si tengo esa madurez, no pasa nada. Eso es sabiduría. Esa es sabiduría, efectivamente, ¿sí? Claro que si me van a atacar, me van a matar, pues entonces sí, tengo que defenderme, pero sin enojo, sin odio. ¡Ay, desgraciado, sí me hiciste! Pues, no, defenderme tranquilo, sin enojo, ¿sí? Porque tenemos crisis cuando sin ningún motivo o razón, ¿qué tal si nos despiden del trabajo? Así nomás, porque le caímos gordo al jefe, ¿sí? Y ¿cuántas veces nos ha pasado? Nos despiden del trabajo y nos quedamos sin trabajo nomás porque le caemos gordo. Ojo, ahí hay una enseñanza muy importante, ¿sí? Entonces no reaccionar, ¿sí? Esa es una crisis laboral, una crisis económica, una crisis familiar que tenemos que ver, ¿no? O cuando nuestra pareja, nuestros hijos nos abandonan, nos deja, ¿sí? Es también otra crisis que tiene consecuencias importantes de autoestima, y en lugar de ver el aprendizaje que tenemos, no, pues sí, pues no sirvo para nada, soy un baboso, pues mira nada más el fideo que estoy hecho, ¿cómo me va a querer? O sea, nos agredimos a nosotros mismos, y entonces esa es otra cara, otra situación que tampoco debemos de tener, ¿no? Y entonces, las crisis de salud, ¿no? Cuando viene una enfermedad, cuando interrumpen nuestros planes, cuando vienen a quebrantar nuestro propio bienestar, todas son crisis, pero ojo, todas son enseñanzas, todo. Y nadie está a salvo de las enseñanzas. ¿De qué depende que la crisis llegue con todo o que la crisis llegue suavecita? Ya se los dije, a ver quién me lo dice. ¿De qué depende? Pues sí, pero ¿de uno qué? Pues de que ya aprendiste de de que fuiste aprendiendo de las experiencias que te fue mandando la vida. Va madurando tu Sí, alma. exactamente. Es el alma la que nivel de madura. conciencia, ¿no? Tu nivel de conciencia se va incrementando. Pero de que toda tu vida vas a tener crisis, toda la vida vas a tener crisis. Y no creas que porque económicamente estás bien, no creas que porque estás bien de salud, no creas porque tienes tu casa, tu carro y ya te retiraste y tienes tu sueldo seguro, no va a haber crisis. No lo pienses, porque las enseñanzas están diario y a todo momento. Sí, Martita. A veces pensamos que las crisis así son un golpe fuerte, pero bueno, también las crisis vienen de los cambios que vamos haciendo en nuestro crecimiento. El niño pasa una crisis cuando pasa a otro... La primera crisis, cuando el niño se va al kinder, es una crisis. es una crisis total y absoluta. Ay, sí. Porque sale del hogar donde fue consentido y todo, a que lo abandona. Él siente que lo abandonan los Yo papás. creo que desde que sale ¿Sí? del vientre de la Pues madre es es la Esa es primera una crisis, ¿no? sí. Y la Entonces, segunda así como... Por ¿no? eso en todas esas etapas, los jóvenes, ¿no? De llegar a una edad madura, pues pasan una crisis tremenda, y a veces, como tú decías, esa chica que prefería estar estudiando... Con el pretexto de que estaba estudiando para estar de parásita con sus papás todo el tiempo, ¿no? Y no hacerse responsable de su vida. Es el tiempo, ¿no? Esas crisis, ese miedo terrible. El miedo a no ser responsable de sí misma, a no enfrentar la vida ella sola, sin el apoyo de los papás, ¿sí? Entonces le tuvo que pasar una crisis para que despertara, para que saliera. Ahora imagínense si toda la vida fuera a dormir, tranquilos, felices. Entonces, ¿para qué venimos? ¿Qué aprendemos? ¡Nada! Es una vida inútil. El tipo que se pasa todo el día durmiendo es un inútil
Igual hacemos los papás cuando resolvemos todo a los hijos. Ay, yo te resuelvo, ¿no? Te vas a caer, te pongo el cojincito para que no te raspes. Hacemos unos inútiles a los hijos. No los enseñamos a resolver sus propios problemas, a tomar el aprendizaje que la vida les está dando. Queremos darles todo y los estamos haciendo unos inútiles. Y cuando les llega un problema, se van a desmoronar porque no van a saber cómo resolverlo. Y nosotros creemos que somos buenos padres, que estamos actuando bien porque le estamos dando todo. No nos damos cuenta del gran error que estamos haciendo con los hijos. ¿Sí? Entonces, hay muchas circunstancias que tenemos que entender, pero lo que sí quiero que quede claro, no podemos pasarnos la vida rascando la barriga, en la hamaca, durmiendo. Tiene que haber crisis para que tengamos que evolucionar. Tiene que haber aprendizaje en esta vida. Y eso es forzoso y obligatorio para todos. ¿Sí? ¿Cómo llegue la crisis? Depende de nuestro nivel de aprendizaje. Si a pesar de los muchos mensajes, de las muchas situaciones, no quisimos aprender, seguro nos va a llegar, pero con todo, con todo. ¿Sí? Entonces depende de nosotros el nivel de crisis que vayamos a tener en nuestra vida, ¿no? Bueno, porque las crisis, acuérdense, sirven para que nosotros seamos mejores, para que crezcamos, para que nuestro nivel de conciencia se desarrolle, ¿no? Porque nadie sabe de lo que es capaz hasta que se enfrenta a una crisis y sale adelante. Entonces sabemos quiénes somos y de qué somos capaces, ¿sí? Acordémonos que vivimos en un mundo de dualidad. Existe el bien y el mal, la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo. Es necesario que exista la maldad en esta tercera dimensión. Es necesario que exista la oscuridad. Es necesario que existan los rateros, los asesinos, los que mienten, los violadores, porque ellos son los que ajustan. Y les voy a decir una cosa que acabo de aprender que me dejó sorprendido. Ojo con esto. La oscuridad trabaja para la luz. ¿Cómo hubo? La oscuridad trabaja para la luz. Cuando logremos entender eso, estamos del otro lado. Y estaremos conscientes que en esta escuela tiene que haber mal. Tiene que haber tipos malditos. Tiene que haber la mentira, porque esa es la escuela y es la forma de aprender. Son agentes del karma, ¿no? ¡Claro! La oscuridad es un agente del karma. La oscuridad, bueno, el universo tiene dos formas de enseñarnos. Una es con amor y con sabiduría, y para eso están los maestros ascendidos, están los ángeles, están los seres de luz, los seres caritativos, las personas amorosas. Pero si no queremos aprender por sabiduría y por amor, ¿quién nos va a enseñar? Los malditos, los perversos, los desgraciados, que nos van a robar, que nos van a mentir, que nos van a engañar. Entonces, ¿es necesaria la oscuridad o no? Sí. Es necesaria, la maldad es necesaria, aquí en esta tercera dimensión. ¿Sí me explico? Por eso, capten esto que les digo. Eso es algo que a mí me dejó totalmente impresionado. ¿Sí? Y me lo dijo un monje, Hare Krishna, que estoy muy en contacto con él. Estuvo en un monasterio de la India 16 años, vino aquí y está muy en contacto conmigo. Y ahora quiere llevarme a la India, a su monasterio. Digo, no, todavía no llego a eso. Pero ese señor me dio esta verdad. ¿Tú sabías que la oscuridad trabaja para la luz? Me dejó impactado, me dejó así, impactado. Y es una realidad, de verdad, la oscuridad trabaja para la luz. Ojo con esto, es una verdad tan profunda, tan grande, donde entiendes que el bien y el mal tienen que estar en equilibrio. El mal no puede desaparecer, no debe desaparecer de la tercera dimensión. ¿Sí me explicó? Sí. Y esa es una verdad que a mí me costó mucho trabajo entender, muchos años. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existen los malditos? ¿Por qué existen los que roban? ¿Por qué existen los que atropellan? Tienen que existir, porque estamos en una escuela. Esta tercera dimensión es una escuela, y si no queremos aprender por amor y por sabiduría, vamos a aprender de la otra forma. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? No, sí, estás en lo cierto.
¿Estoy equivocado? No. ¿No? Entonces, ojo con esto, es una verdad importantísima, ¿no? ¿Sí? Si no tuviéramos problemas, no desarrollaríamos nuestra inteligencia, ni nuestra iniciativa, ni nuestra capacidad para resolver las situaciones. Si la vida no nos reta constantemente, ¿cómo vamos a ver si valemos, si somos fuertes o si no lo somos? Si no tenemos retos que nos vengan a despertar la conciencia. Entonces, ¿son necesarias las crisis o no? Sí. Claro que sí son necesarias las crisis, ¿no? Entonces, si no hubiera enfermedad y desequilibrio metabólico y todo eso, no nos preocuparíamos tener una salud perfecta, no nos preocuparíamos por estar sanos, ¿sí? Entonces, ojo con todo eso, ¿sí? Entonces, como les dije, para superar las crisis, primero que nada, en mi centro, que nada me mueva, así se esté cayendo el mundo a mi alrededor, yo en mi centro, para poder tomar la enseñanza y el aprendizaje que esta crisis me está trayendo. Si todo a mi alrededor se está cayendo, las enfermedades, los choques, las pérdidas, los robos, todo, yo en mi centro, observando y pensando, ¿qué tengo que aprender de todo esto que está sucediendo? No es fácil. Nos volvemos locos, nos ponemos, ¡ey! ¡Tú ya tienes la culpa! ¡Tú tuviste la culpa! ¡Tú desgraciado! Nos volvemos locos y queremos encontrar un culpable. Siempre queremos encontrar un culpable. Ojo con eso. No hay culpables. Todos son enseñanzas. No querramos siempre encontrar un culpable, a ver a quién le echamos la culpa. ¡Ah, esto pasó por ti! ¡Tú tuviste la culpa! ¡Tú si no hubieras hecho esto! Ojo con eso. No busquemos culpables porque es una falacia muy importante, ¿sí? Todo es enseñanza, ¿sí? Y entonces, si conservamos nuestro centro con seguridad, con tranquilidad, bueno, pues podemos resolver y tomar el aprendizaje y podemos salir triunfantes de la crisis, podemos salir con el conocimiento, ¿sí? Porque cuando pase todo eso que está pasando, si yo en mi centro veo, aprendo, observo, esa crisis va a pasar, claro que va a pasar, ¿sí? Y entonces, después de tomar ese aprendizaje, ya salgo más fortalecido, más fuerte, más sabio, más inteligente, y entonces ya estoy listo para conquistar metas superiores, sueños superiores, más grandes, más importantes, ¿sí? Y entonces dice que las cosas no cambian si nosotros no hacemos lo necesario para que cambien. Pero si nosotros no hacemos lo necesario, ¿qué va a llegar a nuestra vida para que cambien las cosas? Pues va a llegar una crisis. Eso, desde luego, siempre. Si ustedes están en su área de confort, tienen bien de comer, tienen una casa, tienen una cama donde dormir, no les falta de comer y están tranquilos con eso, ojo, les va a llegar la crisis que las va a tirar del colchón porque no están evolucionando, porque no están aprendiendo, porque no estamos superándonos. ¿Sí? ¿Están conscientes de eso o no? Ojo con eso, ¿no? Y entonces, afortunadamente el ser humano tiene mucha capacidad de adaptación, pero nos adaptamos a lo bueno, pero también nos adaptamos a lo malo. Ojo con eso, ¿sí? Bueno, entonces podemos transformar lo que está a nuestro alrededor. Y ya para terminar, ¿cómo se comunica el alma, mi ser interno, mi ser superior? ¿Cómo se comunica conmigo? ¿Cómo me dice si voy bien o voy mal? ¿Cómo puedo yo saber si estoy caminando por el camino correcto y tomando las decisiones correctas? ¿De qué forma se comunica el alma conmigo? Bueno, pues el alma se comunica, lo primero y lo más importante, a través de la intuición. A través de la intuición. Es la forma más sencilla como el alma se comunica conmigo. A través de mi corazón. Mi corazón me habla todo el tiempo. Pero ¿saben qué? No le hago caso, ni siquiera lo escucho. Escucho lo que me dice el pensamiento, pero no escucho lo que me dice la intuición. Y es la forma como nos habla el alma. El alma nos habla a través de los sueños, a través de la intuición, a través de la imaginación. Es otra forma como nuestra alma se comunica con nosotros, a través de la inspiración. Cuando un pintor, un músico está arrobado y se entrega a eso, se inspira. Y la inspiración es la voz del alma.
es la forma como él escucha su ser interno, escucha su alma, a través de la inspiración, a través de la creatividad. Es la forma como el alma se dirige a nosotros, como podemos aprender y escuchar esa alma, ¿sí? Y entonces esa creatividad es esa chispa divina que está dentro de mí y que yo le escucho, que escucho a mi intuición, que escucho a mi imaginación, escucho a mi alma y la manifiesto. Y entonces sí, el escucharla me convierte en un ser superior, me convierte en un ser que me dejo guiar por mi intuición, no por mi pensamiento, me dejo guiar por mi corazón, me dejo guiar por mi ser interno, y entonces nunca nos vamos a equivocar. Cuando aprendamos a vivir escuchando lo que nuestra alma nos está diciendo, cada paso que damos, jamás nos vamos a equivocar y vamos a evitar muchas crisis de nuestra vida. Pero mientras nos guiemos por nuestro pensamiento, por nuestra mentalidad, por nuestra situación, vamos a cometer una gran cantidad de errores, ¿no? Y entonces es en esos momentos difíciles cuando nosotros vamos a sacar nuestra verdadera esencia, de verdad lo que tenemos dentro, ¿sí? Es el ejemplo, ya para finalizar, que yo les decía, cuando va una persona con su taza de café y pasa otro y le pega con el hombro, entonces dice, ¿por qué se regó el café? ¿Ah? Pues porque me pegó. No, el café se regó porque en tu taza había café. Si en tu taza hubiera habido agua, se hubiera regado el agua. ¿Qué pasa con nosotros cuando la vida nos golpea? ¿Cómo resolvemos? ¿Qué sale de ti en esos momentos de crisis? ¿Qué sale de ti? Esa es tu verdadera esencia, ese es tu verdadero yo. ¿Cómo respondes cuando te mientan la madre en tu cara? Sin deberla ni temerla, ¿cómo respondes? Esa es tu verdadera esencia, es tu verdadero yo. ¿Cómo respondes cuando la vida te golpea? ¿Te pones a buscar culpables, echar madres, echar todo? ¿Cómo reaccionas? Tú, cada uno de ustedes, vea cómo reacciona cuando la vida lo golpea, porque ese es su verdadero ser, es lo que llevan dentro, la forma como reacciona, ¿sí? Y entonces, para concluir, ¿sí? Repito, ¿son necesarias las crisis o no son necesarias? Absolutamente sí. Perfecto, espero que esto nos haya servido para entender un poquito más la vida, para entender un poquito lo que pasa a nuestro alrededor, para entender un poquito por qué se presentan crisis y por qué a veces las crisis son tan fuertes y por qué las crisis son más suavecitas y tienen más compasión de nosotros. Todo depende de nosotros, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Ninguno? Pues les agradezco infinitamente, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias. Espero de verdad que esta plática nos haya sido de utilidad